En Medellín está creciendo la escena, pero también la competencia en medios. Juan, cuéntanos, ¿qué desafíos han encontrado para posicionar el sitio web dentro del ecosistema digital? Bueno, los desafíos que más enfrentamos día a día es la alta competencia en SEO local, ya que en Medellín es una ciudad la cual tiene muchos eventos, clubes, escenas culturales y ambos son bastante disputados. También enfrentamos la constante evolución de tendencias en la cultura de la música electrónica en Medellín, lo que nos obliga a estar creando nuevo contenido y no simple contenido, sino contenido muy, un contenido muy específico y conversional. ¿Qué impacto creen que ha tenido el sitio en la comunidad electrónica local? ¿Hay algún logro o historia que los haya marcado? DJ Med ha tenido un impacto en la visibilidad para la escena emergente, ya que en Medellín hay muchos DJs, productores y colectivos nuevos que aún no son reconocidos. En DJ Med se puede dar visibilidad por medio de su nuevo contenido, además reconocer los DJs y productores más destacados de la ciudad, ya que con el tiempo y la evolución y la constante evolución de las nuevas tendencias de la música electrónica se han olvidado un poco de ellos. Mucha gente no sabe que Medellín ha tenido ciclos muy marcados. ¿Qué momentos históricos consideras que definieron el crecimiento del movimiento electrónico en la ciudad? Bueno, en Medellín han habido varias épocas las cuales han marcado la cultura de la música electrónica, pero las que más han marcado son esas épocas a finales de los 90 y principios de los 2000. En esta época influyó mucho las comunas, con los jóvenes buscando identidad, CDs piratas en la radio. En esta época se empezó a ver más las fiestas electrónicas en los barrios, en casas, en terrazas, en canchas, eventos improvisados, con equipos básicos. Y la otra época que también ha influido fuertemente es la época del año 2005 al año 2016. Aquí la electrónica se adapta mucho más al barrio. Se empiezan a ver nuevas mezclas con hip hop, con breakdance, con dancehall, sonidos latinos, con sonidos tribal. Nace una estética más cruda y callejera. Aparecen DJs autodidactas de comunas. Las comunas que más fuerza toma son la comuna 13, Manrique, Popular, Castilla, donde en la comuna 13 se veían cosas simbólicas como electrónica más hip hop más breakdance, y en Manrique con fiestas de barrio con techno y electro. La electrónica deja de ser música de discoteca y se convierte en un lenguaje del barrio. ¿Cómo describirías los primeros años de la escena electrónica en Medellín? Bueno, la electrónica llega a Medellín de una forma muy clandestina. A finales de los 80 y principios de los 90, cuando se escuchaba mucho los vinilos
en la radio de DJ reconocidos de otros países, ya que en esta época no se había apropiado tanto la escena de la música electrónica local. Se veía como algo muy global. Se hablaba bastante sobre los artistas y DJs de otros países, pero no se había apropiado lo suficiente la escena local. En esta época fue muy diferente la cultura y la escena electrónica que la que hay hoy en día. ¿Quiénes fueron algunos de los pioneros DJs, productores, promotores o colectivos que impulsaron esta cultura cuando aún no era tan visible? Bueno, los pioneros en Medellín podemos decir y reconocer a grandes DJs como DJ Mosca, que marca en la época de finales de los 90 y principios de los 2000 en la escena del techno, del tech house y el house. Es un referente para varias generaciones. Está también DJ Leo, otro DJ activo desde los años del underground. Está DJ Toby, que parte del movimiento inicial del techno en la ciudad, presente en fiestas clandestinas y primeros clubes. Está también DJ Tuzo, un gran referente del house en la ciudad a finales de los 90 y principios de los 2000. Ahora quiero también reconocer a esos DJs anónimos de comuna, pioneros invisibles, DJs autodidactas de barrios, de comunas, que tocaban en casas, terrazas, canchas, sin flyers, pero que crearon cultura en los barrios, en las comunas como la Comuna 13, Manrique, Castilla, El Popular. Sin ellos la electrónica no habría echado raíces reales en la ciudad o no hubiera revolucionado. Con el tiempo, Medellín ganó reputación como una de las ciudades con mejor energía en eventos electrónicos. ¿Qué crees que ha contribuido a ese reconocimiento? Creo que esa reputación que gana Medellín en la escena electrónica se la debe, por supuesto, a esas épocas o a esos años del techno y del underground, a esos tiempos de aguja y vinilo. Pero la época que más marca es la que te decía en una pregunta anterior, la época en que la electrónica se adapta más a los barrios. Sin esa época no se hubiera vuelto la escena más local y no se hubiera apropiado tanto la cultura electrónica en Medellín. Desde tu perspectiva, ¿cómo influyó la llegada de festivales grandes, clubs icónicos o fiestas underground en el fortalecimiento de la escena? Desde mi perspectiva, la llegada de esos festivales y eventos grandes influenciaron de una manera muy positiva para la cultura electrónica en Medellín, ya que Medellín se convierte en una ciudad con alta actividad electrónica, como las ciudades como Ibiza, como Barcelona, y se empieza a tener más en cuenta la ciudad para este tipo de eventos. Gana reconocimiento a nivel nacional e internacional, de manera que la cultura impacta mucho en la ciudad. Hablemos de evolución musical. ¿Cómo ha cambiado el sonido predominante en Medellín a lo largo de los años?
¿Qué subgéneros de la electrónica fueron tendencia en cada etapa? La evolución de la música electrónica en la ciudad de Medellín ha sido propia y con identidad local. A finales de los 80 y principios de los 90, cuando el género llega a la ciudad, empiezan a aparecer fiestas, clubes y ravers influenciados por tendencias globales como techno, house y trance, con DJs más que todo extranjeros. Es decir, que en esta época la música electrónica era vista como algo más global. Estos géneros eran muy populares en ciertos momentos, en ciertos clubes, fiestas, bares de Medellín. Después, a principios de los 2000, se consolida la escena y los grandes festivales y eventos de la música electrónica. La electrónica deja de ser algo clandestino y gana presencia. Los artistas y DJs nacionales e internacionales ganan más reconocimiento. Luego, en el año del 2010, una de las aportaciones más importantes de Medellín a la electrónica latina ha sido la famosa guaracha. Este género que nace y reside en Colombia, mezclando ritmos tradicionales como cumbia y sonidos caribeños, con mezclas de house y tribal y sonidos latinos, ritmos acelerados, percusiones intensas y líneas melódicas. La guaracha es la tendencia más identificable que Medellín ha exportado dentro de la música electrónica últimamente. Ok, Juan, cuéntanos algo que siempre genera debate. ¿Las nuevas generaciones están consumiendo la escena de manera diferente? ¿Qué diferencias notas frente a los ravers de hace 10 o 15 años? Sí, las generaciones de hoy en día están consumiendo la escena de una manera muy distinta a los de hace 15 o 20 años. Los ravers de hoy en día pueden acceder y descubrir muy fácilmente música, ya que la evolución de la tecnología ha sido brutal y hoy en día cuentan con plataformas como YouTube, SoundCloud y Spotify, mientras que hace 15 o 20 años era muy difícil descubrir música, era algo muy lento, dependían mucho de CDs, USBs, foros o blogs o vinilos, es decir, sin desanimar o sin desacreditar a los DJs de hoy en día. Creo que los DJs o productores de hace 15 o 20 años les tocó asumir más desafíos para crear sus sonidos y sus mezclas, ya que contaban con muy pocas herramientas, y la tecnología no les brindaba esas herramientas que brinda hoy. Y mirando hacia adelante, ¿cómo imaginas la electrónica en Medellín dentro de 10 años? ¿Más festivales? ¿Más espacios underground? ¿Más artistas globales saliendo de la ciudad? Bueno, en 10 años veo la música electrónica mucho más consolidada
en Medellín, con una identidad mucho más fuerte y propia. La guaracha con muchos más sonidos complejos y nacionales, con una generación mucho más creativa, no solo mezclando, sino también creando, utilizando herramientas más avanzadas como la IA y dependiendo menos del DJ estrella, con más ravers y DJs saliendo de la ciudad.